vamos a ir al capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías. Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gracias. Puedo ocupar su lugar. Ya hemos orado y confiamos en que el Señor va a bendecir nuestra vida en esta parte. Isaías es uno de los profetas llamados los profetas mayores. Existen los profetas mayores y menores. Unos hablaron antes de la cautividad, otros hablaron durante la cautividad. O sea que los que profetizaron en su ministerio antes de ir Israel a la cautividad, anunciaron con advertencia, con un mensaje de advertencia. Creo como es el caso de Isaías, él anunció antes y también durante la cautividad. Daniel, yo creo que la mayoría conocemos la historia de Daniel. Daniel es uno de los que habla ya en el tiempo de la cautividad. Su ministerio empieza en la cautividad. ¿Se recuerda la historia de Daniel, verdad? Él fue llevado con sus amigos, fue tomado en la cautividad y llevado a Babilonia, y ya estando en Babilonia, Dios lo usa, Dios hace algo en su ministerio, en su vida, le da el ministerio del profeta, y ahí habla. Ahí están las revelaciones, están las profecías, incluso está el libro del profeta Daniel. Ese profeta le llaman es uno de los profetas menores que habla, o su ministerio está en el tiempo de la cautividad. Bueno, Isaías habló, su ministerio fue antes y durante la cautividad. Y este capítulo 55 es precisamente ya en el tiempo de la cautividad. Él habló, él advirtió, él anunció y dijo lo que Dios le dijo que dijera. En el capítulo 5 de su libro encontramos cuando Dios lo llama a él. Isaías entra al templo con tristeza, con preocupación, entra angustiado porque el rey, su amigo, ha muerto. Y en esa tristeza, en ese dolor, entra al templo como para ser consolado o recibir algo de Dios, algo que le tiene que servir porque es profeta. Pero en esa condición, hermano, encontramos una experiencia única en el profeta Isaías. Dios lo llama, Dios le revela. Para empezar, Dios se revela, Dios lo lleva a una experiencia tan única que él reconoce que está mal, que su vida no es la mejor, que su vida no es ejemplar, porque dice: como yo, siendo un hombre de labios inmundos, he visto al Señor, mire, habitando en medio de gente perversa. Él reconoce su necesidad, él reconoce su condición. Y es ahí donde Dios lo llama, es ahí donde él recibe lo que llamamos una purificación, porque el ángel, ahí desciende un ángel, toma un tizón ardiente, o sea, una brasa ardiente, y purifica los labios del profeta Isaías. Y es ahí donde empieza un trabajo, un ministerio tan especial, tan precioso, antes de la cautividad. Llega el tiempo de la cautividad, Isaías sigue anunciando, sigue dando la palabra del Señor, y es ahí donde nace, por donde encontramos este capítulo, y específicamente estos versículos que acabamos de ver. Dios sigue hablando,
Eso es lo precioso de todo esto. O sea, independientemente de la vida de profeta o de los profetas de su momento, Dios siguió hablando. Eso es lo maravilloso de Dios. Que tanto antes o como durante el tiempo de la cautividad, Dios siguió hablando. Y a través de la historia, hermanos, vemos que no importan los acontecimientos, es más, no importa ni siquiera el pecado, Dios ha seguido hablando. Amén. Capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios hablaba, ¿verdad? Dios se manifestaba, Dios se comunicaba con Adán y Eva. Capítulo 3, pecan. Pero Dios no dejó de hablar. Dios no la dejó de buscar. Dios siguió interesado. Dios siguió preocupado. Dios siguió atento a la situación, a la necesidad del hombre. No importara que éste estuviera perdido. Y a la fecha, Dios sigue hablando. Amén. Dios sigue hablando. Dice el escritor de los Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres, a eso y a otro, hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Y hoy sigue hablando. Esta misma tarde Él va a hablar. Él está hablando, ha hablado durante mucho tiempo y seguirá hablando hasta que la situación cambie, ¿verdad? Hasta que Él venga y nos lleve al cielo. Mientras tanto, Dios seguirá hablando, no importando la condición del hombre. Dios va a ser paciente, como lo ha sido siempre. Dios va a ser amoroso, Dios va a ser compasivo, Dios va a ser misericordioso, Dios va a derramar de su gracia mientras estemos acá. Él va a seguir hablando. Ese es el intento, esa es la preocupación, ese es el estilo, la forma, la manera en que Él trata con el hombre. Dios sigue hablando. Amén. Entonces, la palabra o la forma en que hoy aquí el profeta está hablando, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Y cuándo busca usted algo? Cuando se le pierde, cuando ya ha tenido algo, regularmente lo más común, las llaves. ¿Dónde? Si aquí las dejé y empieza aquí, y usted la tiene en la bolsa. Sus lentes, ¿dónde? Y aquí los tiene conmigo. Y el celular, y usted está hablando por el... ¿Dónde dejé el celular y usted está hablando? Hay situaciones que de apuro parecen cómicos y parecen graciosos, pero no pasa, ¿verdad? No nos damos cuenta, están los lentes, está el celular, están las llaves ahí, pero en el momentito, no sé, puede ser fracción de segundos, una cuestión momentánea, usted se desespera, ¿verdad? Porque no sabe, por un espacio de tiempo, usted se desconectó de todo y dijo, ¿dónde están? Y eso, ese hecho, ese sentimiento de desesperación es el punto importante, clave acá, para ver la necesidad de buscar, porque lo necesitamos. Si no lo necesitamos, cuando usted no necesita nada, otro tiempo. Y si aparece, bueno, y si no, igual, la vida sigue. Usted sigue su ritmo, usted sigue sus compromisos, sigue la vida. Así de que si aparece, bueno, y si no. O sea que hay cosas que incluso se pierden, en su momento fueron valiosas, importantes, necesarias, pero se perdió, se fue, se esfumó, o simplemente se desapareció y ya no afectó la vida. Pero hay cosas tan importantes, hermanos, que la vida no puede seguir igual. La vida cambia. El ambiente cambia, nuestra forma de ser cambia cuando algo falta. Y cuando nos damos cuenta que en verdad hace falta algo, nos desesperamos en buscarlo. Entonces hay situaciones que nos llevan a buscar algo porque se necesita, porque se extraña, porque es importante. Y hay tantas cosas que suelen ser así, de mucha importancia. Pero hoy lo que el profeta está hablando es precisamente de buscar a Dios. Aparte de las cosas materiales, aparte de las relaciones, de los contactos, de muchas otras cosas que son comunes en nuestro desarrollo como humanos, la importancia de buscar a Dios. Y aunque, dicho sea de paso, también hay que mencionar que no somos nosotros los que lo vamos a buscar. Lo buscamos cuando de plano
Él ha provocado algo, Él ha hecho algo para que en realidad nosotros nos inclinemos o nos desesperamos en algún momento de ir en búsqueda de Él. Pero de ahí en adelante nosotros no somos tan buenos como para decir, fíjate que yo creo que voy a empezar a buscar a Dios. No nos nace porque somos buenos. O sea, esa necesidad no viene porque seamos tan buena gente o porque en verdad tengamos la iniciativa, la inclinación tan buena de buscar a Dios. No. Cuando el hombre ha buscado a Dios es porque Dios mismo ha provocado algo. Cuando Dios ha dado, cuando Dios ha obrado, cuando Dios en verdad ha tocado el corazón, entonces el corazón se inclina a buscar a Dios. Mientras tanto no. Podemos estar tan mal, podemos estar en lo peor, pero si Dios no provoca, si Dios no causa en nuestro corazón una búsqueda hacia Él, si no, mire el hombre por naturaleza está bien, él no necesita a Dios, pero cuando Dios toca, cuando Dios habla, cuando Dios provoca eso, entonces sí, hay una búsqueda. Entonces a eso es lo que está exhortando aquí el profeta. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y hay un momento en la vida del hombre, a diferencia de lo que hemos hablado, de si aparece bueno, si está bueno, si llega bueno y si no. Si lo encuentro está bien y si no lo encuentro no está bien. Pero hay una condición única que en verdad el hombre busca a Dios. Podría ser el dolor, la enfermedad, el luto, lo acabamos de mencionar. Hay situaciones que el hombre tiene la oportunidad, es sensible a las condiciones que lo rodean, las necesidades. Pero hay una que supera todas las condiciones. Hay una que en verdad marca esa búsqueda. Hay una condición única que en verdad, porque en la enfermedad nos acercamos, buscamos y ya resulta que pasa la enfermedad y nos olvidamos. Muy común, ¿verdad? El problema, lo que sea, el problema es tan apremiante, tan angustiante, tan difícil de resolver, entonces la gente busca a Dios. Pero pasa el problema y volvemos a olvidarnos de Dios. Me recuerdo, y yo lo he oído, y no solamente yo creo que lo hemos oído, o por lo menos nos hemos dado cuenta mucho de esto, en la fecha de los avionazos, los famosos avionazos, ¿se recuerdan? Cuando allá en Nueva York y en otros lugares, aquellos hombres estrellaron en los aviones. Ese mismo día, no recuerdo qué día fue en la semana, pero lo cierto es que esa noche, ese día nosotros teníamos servicio en la iglesia, se llenó y era entre semana. Una manera en que se llenó, que ni los domingos se llenaba así, pero se llenó. Algo hizo que la gente se aglomerara, se inclinara y a buscar una iglesia y a buscar algo, porque el mundo entero estaba conmovido. Pero mira, hoy pregunte en las otras iglesias, tiene que haber algo, tiene que estar pasando algo para que las iglesias se llenen, para que el hombre busque a Dios. Pero pasa la tensión, pasa la preocupación, pasa el problema, pasa la tristeza, superamos la pérdida de un familiar, de alguien y ya volvemos. Sin recordarnos en el momento de angustia donde fuimos y buscamos a Dios y en realidad lo encontramos, porque eso es lo bueno, pues Dios que aun cuando Él sabe que solo lo estamos buscando por el momento, Él está ahí. Y nos olvidamos. Pero como le decía hace un momento, hay una sola condición, hay una sola manera en que buscamos a Dios, y a diferencia de las otras situaciones y necesidades
necesidades, esta vez sí permanecemos. Esta vez sí estamos aquí. Pase lo que pase, aquí vamos a estar. Esto me trajo, esa es la única condición que me trajo y esa es la única condición que me hace estar firme. Y a esa condición la Biblia lo llama arrepentimiento. Puede haber remordimiento, pero a diferencia del arrepentimiento, el arrepentimiento me hace estar en el mismo lugar cuando llegué arrepentido a Dios, a Cristo, a la cruz, arrepentido, confesando mi necesidad, confesando mi condición, mi dolor, mi tristeza de haber fallado a Dios. Reconozco que soy malo, que he hecho lo malo, que soy perverso y me arrepiento en verdad. Eso causa dolor, porque el arrepentimiento es sinónimo o señal de dolor. Entonces, esa es la única manera, hermano. Esa es la única manera en que permanecemos. Y cuando buscamos a Dios en esa condición, por lo menos hay un ejemplo que es muy común, muy conocido. ¿Usted se acuerda la historia? La historia que Cristo habla, menciona, dicen que es una parábola. La parábola puede haber sido una historia real, como algo solamente ilustrativo. Pero Cristo habla de una parábola, la llamada parábola del hijo pródigo. ¿Ya la identificó? Ya sabe cómo es la historia, ¿verdad? El muchacho vivía bien y de repente un día de esos le aparece y le dice a su papá que le dé su herencia y ya se va. Él exige sus derechos, como hablábamos anoche, ¿verdad? Exige sus derechos, su padre le respeta sus derechos, le entrega la parte de su herencia y se va. Y allá dice que el muchacho se olvida de cómo le llegó, ni de cuánto le dieron, ni de lo que eso significaba. Él despilfarró todo aquello y vivió una vida desenfrenada y no le importó nada. Pero llegó el momento, llegó el día en que se arrepintió, en que hubo dolor en su corazón. Vio su condición después de recordar cómo vivía en su casa, cómo era atendido en su casa, cómo allá no se esforzaba por trabajar. Él no sabía lo que era trabajar, él era atendido en casa. Y estando allá en esa condición, incluso comiendo, deseando comer la misma comida de los marranos, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta no es vida para mí, esta no es mi vida, yo no soy hecho para esto. No sé cuál fue en realidad las palabras personales del muchacho. Lo cierto es que Cristo dice las palabras que lo hicieron levantarse y reaccionar. Yo tengo que ir a papá, tengo que volverme a él, tengo que pedirle perdón y decirle: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco. Mira hasta dónde llega la tristeza, el dolor, el arrepentimiento de haberle fallado a su papá. No merezco. Trátame como uno de tus trabajadores. Con eso es suficiente. Pensando en el resto de esta historia, ¿usted cree que algún día este muchacho dijo: voy a volver a salir, me voy a volver a ir? No importa que esté otra vez con los marranos, yo quiero otra vez. ¿Sabe por qué? Porque cuando él buscó a su padre, lo hizo con dolor. Lo hizo porque estaba en verdad arrepentido. Y esa es la condición, esa es la única condición que nos hace permanecer cuando volvemos, cuando buscamos, como dice aquí esta porción, cuando buscamos a Dios con arrepentimiento, con dolor, porque eso, hermano, solamente, como leíamos al inicio de la lectura en los Salmos, dice: bienaventurado el hombre que Dios lo inculpa, lo quita toda culpa, lo perdona, lo abraza, el beneficio, la dicha del perdón. Qué precioso es saber esto, que tenemos a un Dios que perdona, y es un Dios que sigue obrando igual. No es un Dios que ha cambiado, es un Dios que sigue esperando pacientemente que el hombre lo busque.
Aun cuando el hombre lo busca, como ya lo hemos descrito anteriormente, a su manera, a su estilo, a su condición, a sus recursos. Pero hay un solo recurso que es bien aceptado delante del Señor. Dice Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, una confesión de arrepentimiento, porque la confesión es otra, o sea, el arrepentimiento es lo que trae, lo que produce, lo que causa, lo que encamina. El arrepentimiento nos conduce a confesar. Cuando no estamos arrepentidos, no confesamos, no decimos, no abrimos nuestro corazón. Pero cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un dolor de haber fallado, entonces abrimos nuestro corazón, confesamos, y sigue diciendo el proverbista aquí, bienaventurado, o sea, más bien el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado, perdón, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. He aquí las dos condiciones de que el Señor nos da: confesar, pero al mismo tiempo también apartarnos, separarnos, aborrecer, de plano hacer un cambio total. Eso también constituye el hecho de acercarnos a Él arrepentidos de todas las cosas que hemos hecho. Entonces, podemos hablar esta tarde entonces cuáles son los beneficios, porque si nos acercamos, confesamos, nos arrepentimos, estamos en esa condición, no solamente Dios llega y dice: ah, está bien, eres perdonado. Hay beneficios, y a cambio de eso el Señor nos da paz. Amén. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe, tenemos que dice otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso no es de nosotros, dice y sigue hablando el apóstol Pablo. Eso no es de nosotros, o sea, eso no es porque usted lo causa, no. Eso es un don de Dios. El arrepentimiento, entonces, cuando llegamos al Señor, lo buscamos con el dolor de arrepentimiento, recibimos el beneficio de la paz. ¿Y cómo necesitamos la paz? ¿Para qué necesita usted la paz? Para vivir, para tratar con otros, para responderle a otros. Para todo necesitamos la paz. Y eso es uno de los beneficios, que cuando nos acercamos a Dios arrepentidos, tenemos paz con Dios. Hay confianza, hay armonía, hay comunión. Volvemos a lo que el Señor se propuso vivir y tratar con el hombre desde el principio. Siempre hemos hablado de cómo vivía Adán al principio, los primeros días en el huerto del Edén, allá en el jardín. Allá llegaba Dios y dice que platicaba con el hombre. Y qué preciosa experiencia, qué tiempo tan maravilloso. Y eso es precisamente lo que hoy provoca, o lo que tenemos el beneficio de llegar arrepentidos. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, pero también llega el momento de tener gozo. Porque ¿quién ha sido perdonado y está amargado? ¿Quién puede estar perdonado y decir: mira, no, vea que la cosa cambia? Hay una sonrisa, hay un gozo, hay una alegría, hay algo permanente. A diferencia de las emociones, a diferencia de la alegría pasajera, el gozo del Señor, decía el escritor, es la fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor, hermano, sobrepasa cualquier cosa. Y más adelante encontramos que también la palabra del Señor dice que es fruto del Espíritu Santo. Amén. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Y de esas 9 virtudes del fruto hemos dicho que no podemos decir que tenemos 8, pero nos falta uno. O lo tenemos los 9 o no tenemos nada. O funcionamos en los 9 o de plano tenemos un problema. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Las 9 funcionan a la perfección.
Y si falta una, no funciona, no trabaja, no resulta, no es la vida, no es el concepto, no es la manera, no es la forma en que gozamos de los beneficios de ser perdonados. Así de que el gozo, hermano, el gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor es algo que no debe de faltar. En medio de su necesidad, en medio de la tristeza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ya para terminar, otro de los beneficios acerca del perdón es la comunión que podemos disfrutar unos con otros. ¿Usted se acuerda del problema cuando llegaron a Jericó? Y hubo un hombre, sabiendo lo que Dios había mandado a no hacer, él se atrevió a hacer. Había un manto babilónico hermoso, había unas piezas de plata y de oro por ahí que le llamaron mucho la atención. Nunca en su vida había visto tanta riqueza y tanta abundancia y toda la posibilidad de hacer algo en la vida. Sin embargo, Dios le había dicho que no lo tomaran, que eso lo dejaran ahí. Entonces lo ha tomado, a escondidas lo ha ido a poner ahí en un lugar seguro en su casa, pues lo enterró y nadie vio, nadie supo, nadie dijo nada, así que todo sigue igual. El problema fue después. Y el problema aparentemente no fue para él. El problema fue para el mismo pueblo. Los valientes, los fuertes, los hombres que iban gozosos, alegres, seguros de las promesas de Dios, seguros y confiados de que Dios estaba con ellos y que era segura la victoria. Ellos fueron y enfrentaron al enemigo, ellos fueron decididos a alcanzar la segunda victoria, la segunda ciudad. Dios había manifestado su gloria en Jericó y la siguiente ciudad estaba seguro el éxito, estaba seguro el triunfo, estaba segura la victoria para ellos. Así que iban cantando alegres y contentos, seguros de que Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? Resultó todo lo contrario. Hubieron muertos, hubo una pérdida, lamentable pérdida, que regresaron derrotados. El canto de victoria de Jericó se borró. La alegría de haber conquistado Jericó quedó atrás. Aquella ciudad amurallada que eran ruinas, era ya una historia pasada, era una victoria pasada, que había la siguiente ciudad era menos fortificada. La siguiente ciudad era menos fuerte. No significaba nada, no había muros, no había paredes fuertes. Era segura la victoria. Pero algo había pasado. Y ahí aparece Josué, el líder, lamentando, llorando, con dolor en su corazón. Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? Y empieza a llorar y quebrantarse y cuestionar a Dios. Y Dios le dice, no estés así. Levántate, el problema está en el pueblo. Allá es donde está la falla. Allá en el campamento es donde me han ofendido. Porque han sabido lo que yo les he dicho y sin embargo no lo han hecho. Es allí. No eres tú, no son ni siquiera los hombres que salieron a la batalla, es allí en el pueblo, ahí está el pecado, ahí está la falta, ahí está la falla, ahí está el error, ahí está la desobediencia, ahí está el ignorar lo que yo he pedido, ahí está el problema. Y mire lo que causó, por la falla de uno, no solamente su familia, todo el pueblo sufrió las consecuencias. Y eso es triste. Pero por el contrario, el beneficio de estar bien, la bendición de estar en paz con Dios, de tener la victoria, de estar en obediencia, de caminar en obediencia, de servir en amor,
de vivir en armonía con Dios, eso va a provocar que toda la congregación estemos bien. Yo pensé que yo había un amén. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, que decíamos en el canto, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, cuando el pueblo del Señor obedece, cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, en servicio, en integridad, en consagración, en santidad, en todo lo que es una armonía, es una paz, es un gozo, es un triunfo, es una unidad que no se puede negar, que no se puede quebrantar. Hemos hablado, hemos visto y estudiado lo que los días primeros de la iglesia, la llamada iglesia primitiva, todos lo tenían en común. No había necesidad, nadie lloraba, nadie padecía, porque todos se cuidaban, todos velaban por el bien, por el beneficio, porque el hermano estuviera bien. No había deudas, no había problemas, no había división, no había murmuración, todo marchaba bien. Ese es el beneficio de ser perdonado. Ese es el beneficio de estar en comunión con Dios. Hay armonía, hay paz, hay libertad, hay gozo, hay fortaleza, caminamos, avanzamos, crecemos, experimentamos lo que es en verdad la comunión con Dios. Por eso la exhortación del profeta dice: buscarle en tanto que está cercano. Oiga, ya con esa porción terminé, con esa palabra de este versículo terminamos. Buscarle en tanto Él está cercano. Hay un momento en que ya no va a estar. Ha pasado el momento en la historia cuando Dios deja de hablar, cuando Dios ya endurece, Él mismo endurece el corazón del hombre y deja de hablar. Por eso la exhortación, la invitación, la palabra, la invitación de parte de Dios mismo acá es buscarle en tanto que está cercano. Y hay una sola palabra para mencionar esto: gracia. Gracias, misericordia. Está la puerta abierta de par en par. No hay restricción, no hay medida, no hay ley contra esto. La gracia del Señor está para todos. Va más allá de lo que usted puede imaginar, va más allá de lo que podemos causar, va más allá de nuestra maldad. La gracia del Señor es para todos. Pero dice ya: buscarle en tanto que está cercano. Llamémosle, busquémosle, acerquémonos en esa condición, en ese nivel de arrepentimiento, de que en verdad estamos quebrantados, de que en verdad estamos decididos a buscarle de todo corazón y no volver atrás. Para terminar, quiero hablar de lo que mencionamos anoche, para los que no estuvieron anoche. Hablamos de la palabra determinación. La vida del cristiano tiene que estar determinada. La vida del cristiano tiene que estar enfocado y nada cambia cuando hay una determinación. Determinación es aquello que identifica, aquello que dirige, aquello que le da un lugar, aquello que lo reconoce, aquello que pone en una condición y en una posición que no puede cambiar. Por ejemplo, hablamos ahí de todos nosotros. Este es un grupo, hombres y mujeres. Podríamos separar a hombres y a mujeres. Hasta ahí no había algo. Habría un nivel de determinación porque estarían los hombres y las mujeres. Pero todavía para dar un poquito más de énfasis a lo que es determinar, en medio de las mujeres, diríamos la hermana Navarrete. Ya con eso está determinado. En medio del grupo, en medio del grupito de mujeres, hay una que va a determinar quién es ella, qué va a ser ella, qué significa ella en el grupo de las mujeres. Eso es determinación. Y Dios espera que usted y yo determinemos cómo vamos a vivir. Porque es usted que determina, no es Dios. Es el hombre, es usted y yo los que determinamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vida vamos a hacer,
¿Cómo la vamos a llevar? Precisamente haciendo lo que el Señor nos está invitando a hacer. Buscándole, llamándole, haciendo algo para determinar en realidad cómo va a ser nuestra vida. Cierre sus ojos y piense, ¿cómo está determinando? ¿Cómo ha determinado usted ser su vida? ¿Cómo ha determinado vivir el resto de su vida después que ya lo conoce a él? ¿Cómo ha determinado usted terminar sus días? Cuando hay una palabra de bendición, hay una palabra viva en su vida, esa palabra tiene que causar, provocar, hacer efecto al punto de que esa palabra me ayuda a vivir una vida determinada para el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por el llamado que nos haces. Gracias por la invitación que nos haces. Gracias por la revelación que nos das de la forma, la manera, la necesidad, la importancia de buscarte. Porque también nos hablas a la luz de tu palabra cuál es la condición en la cual es aprobada esa búsqueda: en arrepentimiento, en quebrantamiento, en tristeza por haberte fallado, pero con una determinación en nuestro corazón de no volverlo a hacer, de no volver a fallar, de no volver atrás, de no desatender de ahora en adelante mi comunión, mi relación, porque hoy te voy a buscar con todo mi corazón. Esta tarde, Padre amado, bendice la oración de mi hermano, atiende las palabras de mi hermana, que viene a ti, nos acercamos a ti con esta necesidad, con esta carga, pero sabidos de que tú nos estás escuchando, nos estás viendo, nos entiendes, y gloria a tu nombre, nos atiendes, somos atendidos en el cielo. Nuestra necesidad no es ignorada, nuestra oración es escuchada. Cada palabra, cada expresión, en la forma, en la manera que lo digamos, es tan sencilla nuestra oración, es atendida. Buscamos las mejores palabras para expresarlo, es atendida. No importa la palabra, no importa el método, no importa la manera, es la condición, arrepentidos. Hoy bendice, Padre amado, nuestra oración y danos la certeza, la seguridad en nuestro corazón de que somos atendidos, que nuestra oración ha sido escuchada y que en su momento tú habrás de resolver, de solucionar, de aclarar, de llevar adelante tus propósitos, que son hermosos, son claros, son perfectos, son excelentes. Es lo mejor que podemos vivir, tu voluntad. Gracias por esta tarde, gracias por mi hermano, por mi hermana. Hoy salimos de este lugar agradecidos por este tiempo, de haber escuchado tu palabra. A ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.